Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rocío Galván y le doy la bienvenida a Diálogos desde la Frontera, un programa producido por el Colegio de la Frontera Norte. El día de hoy conversamos con Edgar Corzo, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y presidente del Comité de Trabajadores Migratorios de la Organización de Naciones Unidas. Bienvenido. Gracias, Rocío. Yo con mucho gusto de estar aquí en el Colegio de la Frontera Norte, que es un extraordinario lugar. Hace unos momentos escuchábamos varios puntos que nos parecieron muy interesantes de su presentación en este foro, que tienen que ver con esto que habla de las corrientes de migrantes que van a ir a un país, que van a ir a otro. Decía usted, se viene el fenómeno migratorio, pero llega y no se han tomado las medidas. Esa parte me pareció muy importante porque, bueno, acabamos de vivir en Tijuana la llegada de los ucranianos con el conflicto bélico en Rusia. Todo el mundo sabía que iban a salir. Y llegan aquí y pues fue así como una sorpresa. Estuvieron poco tiempo debido a las medidas del gobierno de Estados Unidos. Pero ¿cuál es la impresión y lo que usted destacó hoy en este punto de vista? Sí, muchísimas gracias, Rocío. Y con mucho gusto. Yo creo que aquí el mensaje es... cuando veas las barbas de tu vecino mojar, pon las tuyas a remojar. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando haya elementos que te estén indicando que un éxodo va a darse de una manera muy fuerte, yo creo que debes de tomar medidas preventivas. Y nos ha pasado ya varias veces. Nos ha pasado con ocasión de la migración haitiana, más de 10,000 personas que empezaron a llegar, no de golpe, pero sí poco a poco, pues anunciaba que ibas a tener un problema. Si entraban por el sur, ibas a tener un problema en el norte, es natural. Entonces, lo que pasa en Tapachula muchas veces tiene reflejo en Tijuana. Si ya está pasando allá, pues debes de tomar medidas. Pues eso nada más por indicar México en general, pero esto sucede en cualquier otra parte del mundo. Entonces, lo mismo de las personas haitianas, pues bueno, salieron de Brasil, no llegaron directamente de Haití, tuvieron un tiempo, varios años en Haití, este movimiento migratorio, este flujo migratorio del año 2016. Entonces, cuando ves que están saliendo de Brasil y van por otros países, pues dices, bueno, alguna determinación se debe de tomar, porque se está indicando que viene el flujo migratorio. Entonces esa es la llamada de atención. Lo vemos en todas partes, lo mismo en Ucrania hoy en día. Si estás viendo que la situación en Ucrania está muy complicada y empiezan a salir, pues quiere decir que debes poner atención en lo que va a suceder en los países vecinos de Ucrania, que es lo que estamos viendo. Ya son varios millones de ucranianos que salieron, y bueno, hacia Polonia la mayoría de ellos, pero ¿qué medidas vas a tomar preventivamente? Porque hasta ahora hemos sido muy reactivos. Hemos sido hasta, bueno, no me importa, ya veremos si llegan. Y ya cuando llegan, entonces es cuando empiezas a reaccionar. ¿Y qué pasa? Y yo creo que en muchos casos puedes tomar medidas que no son las más idóneas para que las personas puedan en verdad pues tratar de desahogar sus preocupaciones. No se vale hoy en día, a la luz de los derechos humanos, donde si ya están aquí y adiós, hasta luego, o váyanse, o las expulsiones que en ocasiones hemos visto. Se trata de decir, entiendo que este es un problema que está surgiendo y que hay que tomar medidas preventivas para ver de qué mejor manera lo canalizas. Y el problema de la migración, déjeme decirle, es regional. Entonces ya tampoco se vale decir hasta que lleguen a mí, ya me preocupo. No, lo tienes que ver desde que están en Brasil o desde que salen en Haití, en este caso de este flujo migratorio, porque ya cuando llegan a ti la reacción o la medida que tomas es muy reactiva y no es preventiva, y hay una diferencia muy fuerte entre lo reactivo y lo preventivo. Lo reactivo incluso puede ser bastante fuerte. Edgar, como presidente de este Comité de Trabajadores Migratorios de la Organización de Naciones Unidas, ¿cuál es la perspectiva? Porque usted también comentaba cuando llegaba la caravana migrante aquí a Tijuana, que tuvo oportunidad de conocer este mecanismo, y en ese interín han pasado cosas con la legislación en Estados Unidos. Finalmente no sabemos en qué quedó lo del Acuerdo 42, se dijo que se iba a terminar, pero bueno, cuando pasó lo de la caravana migrante, luego la migración haitiana, ¿cuál es en su balance? Y en ese sentido la diferencia, porque nada menos comentaba que la ACNUR dio a conocer el número de muertos de migraciones que van hacia Europa,
¿verdad? Y este costo para la migración y para los países que tienen que asumir, ¿verdad?, el dar este refugio a los grupos, a los flujos migrantes. Déjeme decirle primero, Rocío, que si bien estoy aquí con mucho gusto en el Colegio de la Frontera Norte, lo hago más bien a título personal y académico y no lo hago a nombre del Comité de Trabajadores Migratorios. No obstante, déjeme decirle que en el comité la labor que estamos realizando pues es una labor global, es un órgano de tratado porque se elaboró un instrumento internacional, la Convención Internacional para la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus familiares, y diversos países lo ratificaron. Entonces, lo que hacemos nosotros desde el comité pues es verificar el cumplimiento de las obligaciones internacionales que derivan de ese tratado internacional, y para eso pues nos reunimos periódicamente con los países que son signatarios de esa convención, y ahí advertimos la situación que pasa no solamente en nuestra región o en nuestro país, sino en todas las otras regiones. Entonces es una experiencia muy importante. Eso de las caravanas pues no es exclusivo de nuestra región, hay en otras regiones también, y la problemática muchas veces es similar. Déjame decirle un aspecto que llama mucho la atención y lo vemos desde el comité, y le digo de manera genérica, es eso de cuando van pasando las personas en tránsito que den a luz algún hijo. Entonces lo más sencillo siempre es pensar que si nació en un territorio adquiere la nacionalidad de ese territorio. Pues es una problemática que tenemos muy fuerte a nivel global, porque en muchos casos ni siquiera les dan acceso al registro por haber nacido ahí. Entonces, ya pasar de ahí al reconocimiento de la nacionalidad, pues ya queda muy lejos. Entonces, es una reacción que vemos en varias regiones, no es exclusivo de una y no es exclusivo de la nuestra, y eso es lo que nosotros estamos viendo. La experiencia de las caravanas en México, ciertamente, a mí me correspondió porque yo era en ese entonces quinto visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y la experiencia que tuvimos fue amplia. Yo creo que nos advertimos muchísimo lo que era la situación de las caravanas. También me tocó lo de la migración de los haitianos, y desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se hicieron trabajos importantes pues para tratar de paliar esa situación en la que se encontraban estas personas. Mucho se hizo, y además quiero decirle que hasta la fecha la integración social que se logró con más de 2,000 personas haitianas aquí en Tijuana es una gran experiencia de integración. Es algo muy importante, pero ¿qué le parece, Edgar, si vamos a una pausa y ahorita retomamos este punto? Claro que sí. Pues continuamos con Diálogos desde la Frontera, en esta ocasión con Edgar Corzo.
investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y también con este cargo muy interesante dentro de la ONU, porque pues por lo que vemos es usted un conocedor del tema y nos quedamos pendientes, dejamos en punto y aparte la integración de la comunidad haitiana en Tijuana. Sí, le comentaba que yo creo que de las experiencias que hemos tenido y que hemos visto, yo creo que una muy buena, curiosamente, es esta haitiana, porque haber recibido a más de 10,000 personas aquí en Tijuana, obviamente pasaron por todo nuestro país, entrando por Tapachula. Después de ello, haber llegado después de muchas vicisitudes a Estados Unidos, pues había más de 2,000 personas que se quedaron aquí. Y esas 2,000 personas, curiosamente, se lograron integrar. Integrar significa que encontraron un trabajo, encontraron incluso hasta un negocio, son emprendedores, hay restaurantes, y hay restaurantes conocidos como restaurantes de comida haitiana y muy buenos. Entonces, ojalá y que todas las migraciones pudieran tener ese final. Tuvimos la época de las caravanas y no se logró una integración de esa manera. No eran al final, no eran más que 7,000 en una primera caravana, después vinieron otras 2 y 3,000 más, pero no se logró una integración como la que hemos tenido con los haitianos. Esto ha sido muy marcado. Entonces, eso significa un ejemplo a seguir de que las cosas se pueden lograr. Siempre nos queda la inquietud de, es que, ¿para qué le ofrecemos algo si al final va a querer cruzar hacia el norte? Siempre es esa inquietud. Pero ya cuando ellos empiezan a ver que tienen una fuente de trabajo, que la sociedad los ve sin ningún resquicio o alguna posibilidad de marcar diferencias, pues se sienten ellos como en casa. Cuando ellos salen de casa, es muy difícil volver a sentir o tener el sentimiento de que regresé a casa. Claro. Es muy complicado. Y en todo el proceso se van pasando por duelos diferentes. Hay pérdidas, no digo de personas humanas, sino sentimientos que se van perdiendo. Sales de tu casa y pierdes muchas cosas. Sales y estás en otro país y sigues perdiendo más cosas. Entonces, que logren reintegrarse en un país, yo creo que eso es extraordinario porque se sienten como personas al final bien, recuperan ese sentimiento que habían perdido y eso hace que sean unas personas extraordinarias. Sí, es un punto muy importante porque además la migración siempre tiene este tinte tan dramático y aparte con la comunidad haitiana podemos decir que fue un saldo blanco. Fueron personas que precisamente salieron desde Brasil o desde Chile, llegaron hasta acá y creo que ni siquiera se tiene noticia de que haya habido algún accidente, alguna cuestión de tipo delicada con esta comunidad, ¿no? Un flujo migratorio, sí, efectivamente, con ese saldo y con una buena experiencia. Hay que tomar en cuenta que ellos están ávidos de encontrar un lugar donde poder quedarse y empezar de nuevo. Hay ocasiones que incluso algunos dicen, pues llegaron hasta su punto final, que es el norte, pero igual y allá no encuentran ese sentimiento que dejaron en Haití. Entonces es muy complicado, pero este flujo migratorio sí fue en ese sentido. Hemos tenido otros flujos migratorios, e insisto, no solamente aquí, en cualquier parte del mundo, en donde las experiencias pues no son tan buenas como esta. Pero hay que tomarla muy en consideración. Y ahorita estábamos recordando, Edgar, pues también lo que fue el campamento migrante aquí en Tijuana, que prácticamente fueron muchos meses de incertidumbre y que se formó aquí en el Chaparral y que también fue una experiencia aparte como la caravana, es decir, aquí se ha visto, por así decirlo, todo tipo de migración, ¿no? Sí, es que estamos al lado, compartimos más de 3,000 kilómetros con Estados Unidos y eso nos hace un foco de atención muy importante. Entonces, podemos encontrar ya hoy en día alguien que venga de Sri Lanka o alguien que venga de Burkina Faso en África o alguien que viene de Honduras. ¿Por qué? Porque hay un polo de atracción muy fuerte que es nuestro vecino del norte. Sí, escuchaba que en estos momentos en Tijuana hay personas de 124 nacionalidades distintas y a lo mejor nos quedamos cortos. Sí, yo la primera vez que empecé a tener conciencia de algunos países de África fue por mi experiencia en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y ver qué es lo que estaba sucediendo y de dónde venían. Es curioso, me pasó en la estación migratoria siglo XXI, en donde empezaron a llegar muchísimos extracontinentales, se les califica, y eran de diferentes países de África, pero era muy complicado que inclusive entre ellos se pusieran de acuerdo.
es curioso, los africanos siempre actúan en muchas cosas regionalmente, pero en esta situación me llamó mucho la atención porque yo en su momento hasta tuve que apoyar para una mejor gestión de la situación migratoria, tuvimos que un poco ponerlos por países. Y al ponerlos por países, curiosamente, se posibilitó la organización. Como no estaban por país, pues la situación estaba bastante compleja. O sea, sí actúan en conjunto, siempre y cuando sepan que van por país. Y eso fue lo que se tuvo que hacer para organizadamente tener una respuesta, porque si no, se hubiera complicado. Es un detalle nada más de lo que es la migración. No, incluso, usted contó varias anécdotas muy interesantes durante su presentación en este foro. Tan solo la del tren, el autobús que se llama Tijuano, que también... El tijuanense. El tijuanense, sí, que también nos llamó mucho la atención, ¿no? Que viene, hace todo el tránsito y de alguna manera es como un medio codificado o considerado como seguro. Sí, bueno, en términos genéricos como seguro. No hay nada seguro, por supuesto, pero sí, ellos se idearon inmediatamente, aunque ya también existía esa posibilidad de que si estoy en Tapachula y voy a Tijuana y no tengo los recursos para irme en avión, pues lo mejor, y además si tengo una orden de salida de la autoridad migratoria, pues eso me permite prácticamente decir, bueno, pues que haya un autobús de aquí que me lleve hasta Tijuana, que fue lo que hicieron, y por eso el famoso autobús conocido como tijuanense. En este foro y en este segundo día de trabajos se dieron numerales estadísticas importantes que llaman la atención, ¿no? Y precisamente tienen que ver con estas comunidades que se integran en el viaje hacia Estados Unidos, a países a donde llegan. Lo digo por la experiencia de la comunidad haitiana, y se daba a conocer la tendencia de, al ser entrevistados, que yo creo que usted también escuchó esta parte, no sé qué opinión tiene, no sé si nos dé el tiempo para su respuesta. Pero bueno, todo este conocimiento integrado, y dejo también la pregunta, ¿qué visión le da al corto plazo, al mediano plazo, con todo lo que está pasando en el mundo y esta configuración hacia las corrientes migratorias, ¿no? Claro. Probablemente pueda surgir alguna nueva, pero... Las estamos viendo, ¿no? Sí, tenemos la de venezolanos todavía, tenemos ahora los ucranianos, tuvimos toda la problemática del COVID, de la pandemia. Entonces están ahí y seguramente en poco tiempo tendremos otra experiencia más, pero si quiere ahora lo platicamos en el siguiente bloque. Sí, pues al público le pedimos que se quede con nosotros. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos a Diálogos desde la Frontera. Continuamos en esta conversación con Edgar Corzo, como les he comentado, investigador de las investigaciones jurídicas de la UNAM y presidente de este Comité de Trabajadores Migratorios de la ONU. Entonces, dejé preguntas al aire, no sé... Sí, tomo la última que hiciste, Rocío, con mucho gusto. Señalabas tú de las encuestas. Efectivamente, esta mañana varias personas proporcionaron ciertos datos, y en relación con cuando se le pregunta a una persona migrante, en este caso haitiana, ¿cuál es su interés? Si de quedarse o de seguir. Yo creo que aquí hay dos escenarios importantes. Ellos salen con la idea de su país de origen o donde estén residiendo, salen con la idea de llegar hasta el norte. O sea, nosotros somos país de tránsito. Sin embargo, hemos empezado a ver que estamos cambiando de país de tránsito a país de destino. Y suele suceder, nos pasó, ocurrió, cuando fue la migración haitiana, y también en el caso de las caravanas. La migración haitiana se dio cuenta de su segunda opción, que era quedarse,
cuando vio que Estados Unidos había cambiado su política migratoria y no dejaba ya que los haitianos tuvieran un estatuto especial. Entonces los frenó. Entonces dicen, bueno, ante esa puerta cerrada debemos de buscar alguna otra. Y es la que buscaron en nuestro país, lo cual es bienvenido desde mi punto de vista. Y segundo, las caravanas pues quisieron entrar a golpe de puerta, quisieron llegar a Estados Unidos y pues también sucedió lo mismo. Entonces se dieron cuenta que no era tan fácil entrar y por consiguiente cambiaron su deseo. Entonces con base en esas experiencias yo creo que muchos ya se quedaron aquí, ya se integraron y siempre es el correr la voz. Entonces yo creo que uno tiene referencias y en México, ¿cómo te va? Mira, pues es que pasa esto en el sur, pero tú llegas a tales lugares, puedes inclusive encontrar un trabajo. Entonces yo creo que debe haber porcentajes importantes en donde, por ser la primera vez a una persona migrante, le preguntas y que te diga, si encuentro algo interesante en México, me quedo. Y quizás sea por estas experiencias, aunque siempre tienen la intención de seguir subiendo hacia el norte. Y bueno, en ese sentido, ¿cuál es, en su perspectiva, a corto y mediano plazo, esto de las corrientes migratorias? Pues lo estamos viendo. Esta es una situación que llegó para quedarse. La veíamos. Lo que pasa es que antes eran flujos más especie hormiga, que eran poco a poco, se juntaban y no había tapones tan fuertes. Entonces, cuando ya no viajan poco a poco, sino que viajan en grupo, y lo hacen en grupo también para evitar en muchas ocasiones problemas de seguridad. Si vas en grupo, la actuación es muy diferente que te vean en solitario. Entonces, con base en esa experiencia de que ya empezaron estos flujos a ser de otra naturaleza, pues los estamos viendo que así están viniendo. Después de los haitianos, pues tuvimos también una oleada de venezolanos. Y ahora hemos tenido también... Y brasileños. Brasileños inclusive. Y ahora tenemos también de ucranianos. Entonces, lo que está pasando, pues es el fenómeno que conocemos de globalización, en donde no importa la región en donde estés, llega un momento y tienes que salir por ciertas circunstancias de tu país. Entonces, ante esto que hemos visto nosotros ya como flujos migratorios en distintas regiones y que son flujos importantes, no de 5 en 5 personas, sino mayoritariamente, pues entonces sí hay que poner aquí la experiencia de lo que pasó con los haitianos. Yo creo que fue, como dijo usted, un saldo blanco, y yo añadiría, además con integración social, que es un buen ejemplo de cómo se puede, a través de políticas públicas, tomar una migración que está ávida de tener trabajo, de buscar un lugar, y eso se tiene que ver. Pero también hay que actuar preventivamente. Esas señales que empezamos hablando al inicio, en el sentido de que si ves que un país está con unos indicadores humanos muy preocupantes, va a pasar algo y seguramente va a haber un éxodo o va a haber una diáspora. Y eso significa que muchas personas salen del país. Cuando eso ya esté a punto de darse o empiece a darse, pues más vale la pena que esa experiencia se tome en cuenta y se tomen medidas a nivel regional o universal. Esto ya no es una solución de un solo país. Esto es una cuestión regional en donde hay que sumar colaboración, hay que sumar solidaridad y hay que ponerle empeño para poder darle una respuesta satisfactoria a estas personas que antes de ser migrantes debemos de considerar son personas. Claro. Y por esa misma razón pues yo creo que tienen derecho a muchas cosas. Me gustaría hacer 2 apuntes en esta cuestión del empleo que dice usted de los haitianos. Se juntaron todas esas circunstancias. Tijuana siempre tiene oportunidades de empleo, entonces eso fue así como un acople perfecto. Así es. Y con respecto a los ucranianos, Edgar, bueno, creo que hubo una buena organización de activistas que vieron que iban a llegar. De alguna manera vamos a decir, los camuflajearon, los ayudaron, les hicieron sentir que... Y también la ciudad de Tijuana siempre ha sido, ahora sí que muy benefactora, muy refugio, muy... recibe a personas de todas partes. Así se formó Tijuana, eso he aprendido, así se formó Tijuana. Y bueno, está la sensibilidad que tiene el tijuanense, sí es una apertura muy fuerte y una tolerancia bastante importante, y eso es muy bueno, porque Tijuana se formó así. No, pero déjeme también comentarle que en este caso, pues bueno,
había una puerta que se abrió hacia el norte. Cuando esa puerta hacia el norte no se abre, es cuando tenemos otro tipo de problemas. Entonces, sí, aquí todo fluyó, ¿no? Abrieron hasta el West efectivamente, para que pasaran rápido. Y qué bueno que se dieron las circunstancias así, pero en el caso de la caravana, por ejemplo, no se abrió, fue muy complicado, pero además las personas... había una oferta, me acuerdo muchísimo cuando eso sucedió, una oferta de 70,000 empleos vacantes en el estado de aquí, en Baja California. Había 70,000 y se les ofreció. Desafortunadamente fue muy poco las personas que optaron por integrarse a un trabajo, tener un trabajo e integrarse. Creo que habíamos un poquito más de 100 de ese flujo de 7,000, de más de 7,000 personas. Entonces yo creo que sí hay lugar para trabajar. Lo que pasa es que hay que dar ciertas condiciones. Si no te dan el registro de que tenemos nosotros la CUR, si no te dan un registro en el IMSS, va a ser muy difícil que tú puedas obtener la identidad. Exactamente. Entonces son muchos aspectos que yo creo que se pueden trabajar y se están haciendo cosas. Incluso lo escuchamos en esta mañana, la OIM junto con ACNUR están haciendo unos programas pilotos muy interesantes en donde esas personas que llegan y que ven que tienen necesidad y que pueden trabajar, pues se les dice, se les indica que hay lugares en el país en donde pueden hacerlo, obviamente a través de entrevistas, convenios, análisis, acuerdos. Efectivamente, y hay lugares exitosos. En Coahuila, por ejemplo, tenemos experiencias muy exitosas en ese sentido. Edgar, pues ha sido un placer esta conversación y le agradecemos mucho su presencia en Diálogos desde la Frontera y pues seguiremos en contacto. Al contrario, muchísimo gusto de estar aquí en el Colegio de la Frontera Norte. Es una institución con gran prestigio, no solo nacional, sino internacional, y las veces que me inviten yo estaré aquí con mucho gusto. Muchas gracias. Y gracias a usted por estar con nosotros. Lo esperamos en el próximo Diálogos desde la Frontera.